En los 90s se hizo famosa una frase por una película que fue tal vez muy reconocida, seguramente ustedes la han visto, no sé. Y esa frase era: veo gente muerta. Yo creo que esa fue la frase más recordada en el cine en los años 90. Lo protagonizaban Malcolm, un psicólogo, y Vincent Gray, que era un niño que en la película veía gente muerta, fantasmas, y nadie le creía. Entonces el niño vivía todo asustado porque él los veía pasar y tal. Y cuando él hablaba decía: ¿qué te pasa? No, es que yo veo gente muerta. Entonces claro, todos pensaban que el niño estaba loco y nadie le creía. Pero el punto, ¿cuál es? No les voy a contar la historia. Miren la película, se llama El Sexto Sentido. El punto es que los muertos que Vincent veía no sabían que estaban muertos. El que sabía que estaban muertos era él, pero los muertos no sabían que estaban muertos. Eran ahí como unos fantasmas. Pero el tema era, el tema era que él les ayudaba finalmente para que ellos pudieran dejar ese plano donde se habían quedado y poder irse en paz a la plenitud de la vida después de la muerte. Más o menos ese era el cuento de la película, ¿cierto? Y entonces esta madrugada me levanté y tuve una visión, y desde hace como unos 6 meses vengo siguiendo algunas iglesias, y particularmente vi 3 congregaciones en donde no es fácil para mí decir esto, pero lo que yo veía era gente muerta, así como en la película. Y un día le dije a mi esposa, me dijo: ¿cómo te fue? Y le dije: uy, no, tengo un dolor en mi corazón. Tengo un dolor en mi corazón, porque son amigos míos que un día los vi encendidos en el fuego del Espíritu. Los vi ungidos, sanando enfermos, echando fuera demonios, liberando, rompiendo yugos de iniquidad en las personas, es decir, ungidos haciendo la obra. Y yo decía: ¿qué les pasó? Hoy los veo muertos. Sí, ahí están hablando y están ahí predicando y están haciendo cosas, pero están muertos. Y veo la congregación y veo gente muerta. Por eso tengo tan presente esa película. Veo gente muerta. Y si hay algo que a mí me quiebra, es cuando yo entro a una iglesia y veo gente muerta. Y de entrada tú lo notas en la adoración. En la adoración tú ya sabes quién está muerto espiritualmente, o seco por lo menos. Y a mí me duele. Y yo no quiero que esta iglesia, La Puerta, sea una iglesia de gente muerta. Muerta espiritualmente estoy hablando. Muertos en vida. Esa no es la idea. Esa no es la idea. Dios lo que quiere es todo lo contrario. Y es que yo veo que en las congregaciones existen al menos 2 tipos de personas: las que procuran llevar una vida moralmente adecuada y que hacen las cosas porque hay que hacerlas, porque están bien, porque es correcto, porque es lo que se debe hacer. Y entonces, si nos portamos bien, dicen, Dios estará feliz con ellos y los bendecirá. Y hablaba con alguien que aprecio mucho esta semana, y yo le decía: mira, esto es una herencia cultural de nosotros, los colombianos. Pórtate bien y entonces te doy un helado. Nos acostumbraron a eso desde chiquito. Por eso somos unos duros manipulando. Por eso somos unos duros chantajeando. Por eso nos cuesta servir y dar, porque nos acostumbraron a obtener las cosas a cambio de algo, a que es por nuestras obras. Entonces eso nos hace pensar que si yo me porto bien, que si yo voy a la iglesia, que si yo llego a las 5:15, que si yo llevo mi ofrenda, que si yo ya hago todo lo que tengo que hacer, me estoy portando bien, entonces Dios me va a bendecir. Y quiero decirte, es muy peligroso vivir una vida cristiana de esa manera, porque te puedes morir y te puede pasar lo que le pasó a Sansón,
que el Espíritu Santo que Dios había puesto en él, lo abandonó. Y dice la Escritura, yo creo que es el versículo más triste que yo he leído en la Escritura, dice que lo abandonó y Sansón no se dio cuenta. Pero hay otro tipo de personas, y son los que, sin importar lo que sea correcto o incorrecto, o bien o mal ante los ojos de los demás, lo que buscan es verdaderamente agradar a Dios. Esa es la diferencia entre las multitudes que seguían a Jesús, que lo hacían era por interés, y los discípulos que eran los que iban por él. Esa era la gran diferencia. Las multitudes rodeaban a Jesús porque sabían que él hacía milagros, y iban y lo rodeaban y decían, vamos a ver qué podemos obtener de él. De pronto le da por multiplicar allá unos panecitos, unos pescaditos, y almorzamos bien, porque cuando Jesús multiplica siempre sobra. Y seguramente fue así, y tenían lo suyo y después se iban, pero no les interesaba acercarse a él. En cambio, los discípulos podían estar aguantando hambre si era preciso, como vimos hace 8 días. Pero el Señor les decía, muchachos, nos vemos al otro lado, porque allá hay una gente que ir a alimentar, y salían todos y se montaban en la barca y chun, 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 y dele. Y cuando llegaban allá, yo me los imagino así, cansados pero emocionados. Vamos, el Señor va para allá, vamos, deje que todos, ya comieron todos, que se vayan, vámonos nosotros que somos los que vamos con él. Y llegaron allá y le dice Jesús, muchachos, trajeron la comida. Ay, se les quedó la comida. Y habían llevado un pan. Y les dice el Señor, no se preocupen, ustedes ya saben que con un pan es suficiente, yo lo voy a multiplicar, no se les olvide. Eso lo hablamos hace 8 días, ¿se acuerdan? Estas personas son las que persiguen realmente, persiguen a Jesús, sin importarles lo que pase a su alrededor, y sostienen un nivel diferente de relación con Dios. Porque esto lo que me deja ver es el tipo de relación que tú tienes con Dios. ¿Cómo te relacionas con Dios? Eso es como cuando uno está casado, y entonces uno se porta muy bien, uno cumple en la casa, uno trabaja, lleva el sueldo, se lo entrega a la esposa para que ella lo administre, todos los fines de semana le lleva entonces sus flores, la invita a comer, el día de la madre la lleva, lava la loza, o sea, normal, lo básico, sí, trapea, tiende la cama, etcétera, etcétera, o sea, normal. Y de pronto usted le pregunta a la esposa, bueno, ¿y qué tal es su marido? Y dice, no, pues yo la verdad no tengo queja de él, lo único es que me llena de cosas, me atiende esto, pero nunca conversa conmigo, nunca me escucha, nunca me pregunta cómo estoy, nunca me mira el maquillaje a ver si me falta un labialcito. Hace años que le dije tal cosa y el hombre no lo ha hecho. Le dije que me colgara un cuadrito y me dijo sí, mañana, y ya el cuadrito cumplió 10 años y ha ido de trasteo en trasteo, y el hombre está haciendo lo correcto, lo básico. Pero tal vez esa esposa, este ejemplo no estaba aquí en mí, tal vez esa esposa quisiera que él dejara todo eso por un momento y tuviera un cafecito con ella y le dijera, ven mi amor, ¿por qué no recordamos por dónde hemos pasado? ¿Por qué no revisamos nuestra visión? ¿Por qué no miramos cómo estás? ¿Cómo está tu corazón? ¿Qué te ha pasado? Sí, que a mí últimamente me ha pasado eso con mi esposa. Sí, yo digo, sí, no, lavar la loza es lo de menos. Lavar la loza tiene sus ventajas. Yo le digo algo, cuando yo lavo la loza, el Señor me habla. Muchas de estas prédicas arrancan en una lavada de loza, se lo puedo decir. ¿Por qué? Porque estoy sirviendo a mi esposa, sirviendo en casa. Entonces lo que yo hablo aquí es de un nivel de relación. Yo le digo, Señor, por favor, yo le voy a decir cómo oro por usted. Señor, no los dejes dormir.
No, no es cierto. El que no duerme soy yo por estar orando, pero bueno. Yo le digo, Señor, inquiétalos, muévelos, sacúdelos, despiértalos, incomódalos. Y si es preciso, no los dejes dormir. Y que tengan que levantarse a orar a las 3 de la mañana, así como me toca a mí, por ellos. Quiero decirle, mi esposa y yo nos levantamos a orar por ustedes, a la hora que sea. Mi esposa es una mujer que ella, si le toca parar lo que esté haciendo, por orar por alguno de ustedes, lo hace sin ningún problema. Eso es lo que nos da a nosotros la unción para predicarles. Tenemos el derecho de hacerlo, porque antes no lo hemos ganado en oración. Si no, no tendríamos ese derecho. Y yo oro para que el Señor los incomode y no se conformen con un nivel de relación correcto, sino que corran aunque se les queden los panes. Los últimos que acabo de mencionar son los que no obstruyen la obra del Espíritu Santo en ellos. Oiga, póngale atención a eso. Es decir, los que no rechazan a Dios, quien les da el Espíritu Santo, como decía Tesalonicenses. Tienen sed, y la palabra dice que el que tiene sed y viene a beber de mí, dice el Señor, correrán ríos de agua viva en su interior. Es una decisión personal, pero el ser conformista con un nivel de relación puede hacer que estés obstruyendo al Espíritu Santo en lo que quiere hacer en tu vida y tiene que hacer en tu vida, y estás rechazándolo. Por eso este mensaje se llama no lo rechaces. Puedes estar rechazando al Espíritu Santo y no te estás dando cuenta, porque a Él hay que anhelarlo, hay que desearlo. Saciados, 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 saciados. Anoche quiero decirle, mire, no dormí, vengo sin dormir. Ustedes dirán, ay no, pastor, pero usted sí le va a tocar tomarse alguna pepa, alguna cosa para dormir. No, es que el Señor me inquieta a levantarme. Bueno, además de un gato, además de un grillo, además de un espejo que se nos cayó a la madrugada, ¿no? Y de un señor que le dio por parquear su super camioneta ahí contra la ventana de nosotros toda la noche. Y 2 guacamayas a las 6 de la mañana en un escándalo. Pero quiero decirle, mi alma estaba, mi corazón, me desperté así a las 2:30 de la mañana. Y después otra vez yo decía, ¿qué es esto, Señor? Me levanté a hacer guerra espiritual y recordé algo que mi esposa me dijo, es de rodillas. Y me fui a mi lugar secreto, que va a ser de ahora en adelante mi lugar secreto, porque lo cambié esta madrugada. Y fui y me puse de rodillas y le dije, Señor, tengo sed de ti. Mi alma está seca, Señor, está seca. Sacia mi sed, Señor. Y empiezo yo a entrar en un río. Miren, todavía estoy tocado de eso que tuve esta mañana. Y estuve media hora. Fue media hora en ese estado, ahí, media hora. Y cuando me levanté, pregúntenle a mi esposa, mi espíritu estaba como cuando uno le dice al de la estación de servicio, llénelo. Señor, dame la fuerza, dame tu espíritu para predicar tu palabra con denuedo, con honor, con honra, porque hay una iglesia que espera, que te desea, que te anhela, y yo tengo que ir a quitar las piedras del camino para que ellos puedan pasar, porque esa fue la orden que el Señor nos dio a mi esposa y a mí. Vayan y quiten las piedras del camino para que mi pueblo pase, quiten lo que les estorba para que puedan pasar. Juan 7:38 dice, todo el que crea en mí puede venir y beber, pues las escrituras declaran, de su corazón brotarán ríos de agua viva, ríos de mi Espíritu Santo, dice el Señor. Y es que de esto se trata, caminar en el Espíritu. Caminar en el Espíritu, iglesia, que es lo que decía Pablo, caminen en el Espíritu.
Ay, pero ¿qué es caminar en el Espíritu? Caminen en el Espíritu y tiene que ver con dos aspectos, que es lo que le quiero hablar hoy. Caminar en el Espíritu tiene que ver, por un lado, con santidad y por otro lado, con sanidad. Apréndase esas dos palabras. ¿Cómo así, pastor? ¿Acaso es que ser cristiano no es para tener la salvación y no irnos al infierno? Sí, esa es la verdad de la salvación. Sí, ser cristiano es de alguna manera eso, obtener la salvación para no ir al infierno, sí, pero quiero decirte, ese no es la meta, ese no es el objetivo, ese apenas es el punto de partida de un cristiano. Ya obtuve la salvación, ok, ¿y ahora qué? Apenas es el punto de partida. La salvación es, para los que no lo tienen claro, pasar de muerte a vida, de muerte espiritual a vida espiritual. Esa separación espiritual eterna que por causa del pecado nos ganamos con el Señor es volver otra vez a tenerla. Si la salvación se recibe por la fe, es decir, por creer en la obra de Cristo en la cruz. Por eso cantábamos, por amor nos dio a su Hijo único. Jesús murió, nos dio su salvación en mi lugar, su vida entregó en la cruz, me amó aún sin merecerlo. De eso les estoy hablando. Esa es la salvación. Entonces en Cristo ya no estoy en tinieblas, ahora estoy en oscuridad. Ya no estoy muerto en vida, ahora estoy vivo espiritualmente, porque el Espíritu Santo está en mí. Cuando la cruz es revelada y se abre la puerta, tú puedes ver el camino, la verdad y la vida, que es Jesús. Jesucristo asumió la imputación de esa pena sobre nosotros y la pagó. Entonces, cuando tú crees en eso, lo aceptas, la cruz es revelada a tu vida, a tu corazón, y entiendes, y tú dices, ok, lo acepto, yo creo, y haces a Jesús tu Salvador y tu Señor, obtienes la salvación. No es por obra, ¿se dan cuenta? En consecuencia de esto, nos cambia la vida. ¿Por qué? Porque ahora su naturaleza espiritual de vida está en mí. Lo que estaba muerto en mí, ahora volvió a vivir. Esa es la consecuencia de obtener la salvación. Fue restablecida mi identidad, mi libertad. Fue restablecido mi estatus de hijo de Dios y los privilegios que ello conlleva. Y entonces ahora sí, a disfrutar la vida. Ya tengo la salvación, vamos a disfrutar de la vida. Y aquí es donde muchos nos podemos confundir, porque es que ahí no termina el cuento, apenas empieza. Y entonces muchos nos confiamos o se confían y descuidan esa salvación, esa restauración que obtuvieron, esa nueva naturaleza, esa nueva posición, la descuidan y vuelven a su vieja naturaleza. ¡Ay! ¿Eso es posible? Sí, es posible. Pero pastor, la salvación no se pierde, esa es otra prédica. Pero yo te digo, la Biblia habla y advierte sobre cuidar la salvación. Hay muchas partes donde dice cuiden la salvación. Ojo, pilas pues, la pueden perder. Muchos volvemos o vuelven a su vieja naturaleza. Peligro, peligro, peligro. Mira, ¿sabes qué dice la palabra? Que si tú no cuidas tu salvación, entonces de esos espíritus que estaban antes en ti, que ya no están en ti, porque donde está el Espíritu Santo y está Cristo, ya no están esos espíritus inmundos, sino que esa casita que eres, que es tu alma, tu corazón, quedó limpia y la descuidaste y no la llenaste de lo que tenías que llenarla. Dice que van a venir 7 espíritus peores a tomar derecho sobre tu vida. Ay, pastor, usted, yo vengo es a que usted me dé esperanza, no a que me la quite. Yo le estoy advirtiendo lo que le puede pasar.
Y por eso he tenido que ver muchas personas que aún tuvieron ministerios muy importantes y después caídos peor que antes de haber conocido a Cristo. ¿Por qué? Porque vienen 7 espíritus peores con todas sus legiones y toman posesión, derecho otra vez de esa casa. Por eso es que no podemos descuidarla. Por eso es que la palabra dice: el que se niega a vivir de acuerdo con las reglas de Dios, rechaza a Dios y rechaza a su Espíritu Santo. Por tanto, vivir en santidad, ¿qué es? Es aprender a vivir la vida cotidiana que vivió Cristo. Eso es vivir en santidad. Vivir en santidad no es quedarse en la casa encerrado o salir a la calle con una bolsa en la cabeza para no ver el mundo. No, vivir en santidad es aprender a vivir como Cristo vivió. Por eso la santidad es algo que se desarrolla de por vida. Obtienes la salvación, entonces ahora vas a caminar en santidad. Pero caminar en santidad, tienes el resto, los próximos 50, 80 años para desarrollar esa vida de santidad. Una vida que agrada al Señor. Porque ser cristiano no es para agradarme a mí, es para agradarlo a Él. Santidad es decidir vivir para agradar a Dios, así como la iglesia de Tesalónica. ¿Ya lo lograron? Bueno, si tú eres una persona que ya está en ese punto, entonces te digo como le dijo Pablo a Tesalónica: ok, entonces ahora no se descuiden. Si ya lo lograron, no lo descuiden. Por eso los 3 primeros meses de este año, ¿recuerdan cómo se llamaron las series de prédicas? En enero fue enfócate, en febrero fue prepárate y en marzo fue permanezcan. Enfócate, mantente enfocado, prepárate para que desarrolles tu santidad y puedas permanecer desarrollando la santidad. La santidad es un camino por el que se anda, no es algo que se obtiene o que se compra. Vivir en santidad es ser regenerado, restaurado, restablecido. Mire, cuando Jesús sanaba, ¿recuerdan esa mujer? La mujer del frasco de alabastro. Jesús le dijo: tu fe te ha salvado, ahora vete y no peques más. Y póngale cuidado a esto, porque tiene que ver con el taller de sanidad y restauración. En griego la palabra utilizada por Jesús era sozo. Ese tu fe te ha salvado, ese salvado en griego es sozo. Significa sano, salvo y libre. Tu fe, Jesús lo que le decía a esta mujer era: tu fe te ha salvado, tu fe te ha sanado, tu fe te ha hecho libre. Pero no solo eso, en un contexto más amplio dice que significa protección, defensa, beneficio, auxilio. O sea, tu fe te ha salvado, tu fe te ha sanado, tu fe te ha liberado, tu fe te ha restaurado. Eso pasa cuando te encuentras con Jesús. Esa es la sanidad. Y entonces después de eso, Jesús, ¿qué le decía? Ahora vete y no peques más. Lo mismo que le decía Pablo a Tesalónica. Aléjense, ya tienen lo más valioso, ahora aléjense, vete y no peques más. Yo quiero decirte hoy, piensa en ese pecado que todavía te ata. El Señor Jesús te dice, yo he venido para... Seguramente lo que voy a decir no existe, pero es para que usted me entienda. Yo he venido para sosearte. ¿Sí me entiende? No para salvarte, ni para sosearte. ¿Sí? Entonces vas a ser restaurado, vas a ser restablecido. Ahora aléjate de ese pecado, porque si no vas a echar para atrás. ¿Y qué va a pasar? Vienen esos 7
y multiplique y hacer fiestas. Apártate y aléjate. ¿De qué? De todo lo que antes te mantenía contaminado. Eso se llama pecado, lo que contamina. Porque así, miren, Satanás tiene dos estrategias. A los no creyentes, Satanás tiene dos estrategias para destruir a las personas. Porque él odia a las personas. Porque el Señor ama a las personas. Y Satanás odia todo lo que Dios ama, y él tiene dos estrategias para destruir a las personas. La primera es a los no creyentes, los mata de afuera hacia adentro. O sea, con todo lo que pasa en el mundo, y lo golpea. Póngale el nombre que quiera. Pero a los creyentes los mata de adentro hacia afuera. Porque ya sabe que nosotros no caemos en las trampas de afuera. Entonces daña nuestro corazón, se lo empieza a comer. Y si le damos papaya, empieza a trabajar de adentro hacia afuera. Destruye a la persona de adentro hacia afuera. La santidad es un proceso de toda la vida, y de ello depende la sanidad en espíritu, alma y cuerpo. La sanidad, por lo tanto, a veces nos hablan de sanidad y creemos que la sanidad es física. Y sí, hay un dolor que no se nos quita y no sabemos de dónde viene. Hay una enfermedad que me dio no sé por qué. Pero la sanidad, y está demostrado científicamente, que el cuerpo por algún lado va a gritar lo que está enfermo aquí en el corazón, en el alma, para que usted me entienda. El Señor nos hizo a su imagen y semejanza, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pues un espíritu nos dio un alma, que es donde está la voluntad, los pensamientos, las emociones y los sentimientos, y eso lo metió en este cuerpito. Aquí, en lo que ustedes ven, hay un espíritu, hay un alma y hay un cuerpo físico. Cuando este cuerpo físico por algún lado falla y no se conoce el origen de esa enfermedad, es porque viene de aquí, del alma. Muchas personas hoy están en el psicólogo, sobre todo producto después de la pandemia y eso. Y miren, yo les digo algo, no tengo nada en contra de los psicólogos, y no es personal con ninguno de ustedes. Quiero decirles, yo he ido al psicólogo. Ay, usted, pastor, qué peligro venir a esta iglesia. No, dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios que cuando se me prenden las alertas yo hago lo que esté a mi alcance para protegerme. No se trata de separar la medicina de la fe, no. Pero yo quiero decirle algo. Mire, los que están yendo a psicólogos, un buen psicólogo te puede ayudar muchísimo. A mí me han ayudado los psicólogos. Pero si va a buscar un psicólogo, busque un psicólogo cristiano, temeroso de Dios y que entienda el mundo espiritual, porque va a ser de mayor beneficio para usted. Y si es un psicólogo que entiende eso, el psicólogo le va a recomendar, aparte de sus terapias, que trabaje con sus pastores, porque la psicología lo que hace es brindar recurso para llegar te ayuda a encontrar la raíz de esas situaciones allá en el alma. Pero el psicólogo sabe, y lo vimos en taller de Un Paso a la Vez, como lo mencionó un psicólogo, no me acuerdo el apellido en este momento, cristiano, decía: mire, todos los pacientes que vienen a mí, yo les digo: mira, yo te voy a ayudar, pero yo no puedo hacer nada si tú no metes a Dios en esta ecuación.
El psicólogo no va a poder hacer lo que va a hacer el Espíritu Santo por ti. Tal vez te dé pepas y te tenga ahí controladito, como he escuchado decir por ahí. ¿Cómo es? No, controladito. No. Mira, el Señor Jesús no murió en esa cruz y resucitó para que tú vivieras controladito. El Señor murió para sosearte, para sanarte, para restaurarte, para salvarte, porque es en el poder del Espíritu Santo. Este mensaje es demasiado importante para usted. Si quiere, mañana duerma todo el día, desquítese, pero regáleme 2 horas más y terminamos. Se llama idiopatía, enfermedades de origen fisiológico desconocido, son enfermedades emocionales del alma. No me estoy inventando nada, pregúntele a su psicólogo, googlee en una buena fuente y ahí lo encuentra. Te ayuda a identificar la raíz, se llama biodecodificación. Entonces el psicólogo te dice, te voy a biodecodificar. ¡Wow! Eso suena, ¿sí? Ok, te va a ayudar a encontrar la raíz de tu problema. Está bien, te va a cobrar, sí, aquí no te cobramos y oramos por ti. Yo no te estoy diciendo que dejes tu psicólogo, estoy diciendo busca que el Espíritu Santo sea el que te restaure, el que te sane, el que te restablezca. Bendice a tu psicólogo, invítalo aquí a la iglesia. Por eso les digo, no es nada personal. Sé que muchos de ustedes seguramente van al psicólogo, por eso les digo, yo también he ido al psicólogo. Hace un mes fui al psicólogo. Y le voy a decir, ¿me sirvió tanto haber ido? Porque me dijo, cuénteme sus últimos 10 años de vida. Le dije, bueno, voy a tratar de hacerle un resumen ejecutivo, ahí voy. Imagínese que y después y después esto y después esto, y entonces me vine para Medellín y entonces llegó la pandemia y entonces mi mamá se murió y entonces no pude tener hijos y entonces hice un proceso de adopción y entonces me cogió la pandemia y el proceso de adopción se quedó en stand-by y entonces cuando reactivé el proceso de adopción porque anhelaba ser papá con mi esposa, entonces me dijeron que ya no me entregaban un niño de 2 años ni de 4 años porque ya había cumplido 50 y entonces que me entregaban un niño muy grande. Les dije que ¿cómo así? Y después de eso entonces resulta que mi contrato se terminó porque era un contrato a 10 años donde yo iba a ser el gerente a nivel de Antioquia de una multinacional en un proyecto muy importante de país donde me iba a ganar una muy buena plata y ya había visto un lote en Río Negro donde yo iba a ir a construir mi casa con piscina para vivir con mi hija y con mi esposa y con 3 perros bernés de la montaña que son los perros que le gustan a mi esposa. Y entonces vino la pandemia y se acabó el contrato y me dio COVID y a mi esposa también y casi me muero y se murió mi mamá. Y menos mal alcancé a ir y la pude ver a la viejita y la enterré porque si no, no la hubiera podido ver. Yo creo que la terapia fue para él. Igual me cobró. Él me miraba y me decía, yo lo que creo es que has tenido muchos duelos, ¿no? Y uno detrás de otro, ¿no? ¿Y cómo has hecho para sobrevivir? Y me levanto yo. Digo, mire, ¿sabe qué, doctor? Lo bendigo en el nombre de Jesús. Allá lo esperamos en la iglesia. Camine, mi amor. Y me dice mi esposa, mi amor, ¿y te sirvió? Le dije, claro que me sirvió esta terapia. Claro que me sirvió, porque me sirvió para saber por dónde me había traído el Señor y cómo me había protegido y me había guardado, y en los momentos donde me caí me había levantado y me había soseado otra vez y me había restaurado y me había limpiado y vuelve, y aquí estoy para la gloria de Él.
psicólogo te ayuda, qué bendición, pero no te va a sanar, porque el único que te sana es Cristo. ¿Qué te quiero decir? Trabaja con Él, pero mete al Espíritu Santo en la ecuación. Vamos a empezar nuestro proceso de sanidad y restauración. Es un proceso de sanidad de adentro hacia afuera. Es para los que lo quieran aprovechar. Mira, Dios ya hizo su parte contigo, ya te puso de este lado. Ahora Él quiere que tú hagas la tuya. La tuya. Yo no te voy a calificar. Ay, te puse 10, Sebastián, qué bien. Andrei, te rajaste, tienes que volver. No, es un tema tuyo con Dios. Pero nosotros te vamos a dar algo que tal vez sumado a tu psicólogo y a tu interés personal por buscar tu sanidad, te vas a sorprender. Dale la oportunidad al Espíritu Santo y vive una libertad verdadera. Ahora tienes que aprovechar el proceso, tienes que aprender a caminar en el Espíritu, es decir, en santidad y en sanidad. Vivir para agradar a Dios, ser cristiano es eso, vivir para agradar a Dios. No portarme bien para que el Señor me dé cosas. No pierdas tu tiempo. Si esa es tu motivación, te digo algo, iglesia, no pierdas tu tiempo. Estás perdiendo el tiempo, te estás engañando. Te estás engañando y no vas a poder disfrutar de esa plenitud que Cristo en medio de las dificultades de la vida te ofrece. Si Dios te trajo a esta iglesia, mira, estar en este proceso no es una obligación, es una oportunidad. No te vamos a dejar de amar porque no lo hagas, no, pero si Dios te trajo, aprovechalo. La iglesia es el gran proyecto de Dios. El gran proyecto de Dios es edificar una iglesia a la que Él le llama templo del Espíritu Santo. Y somos nosotros. Tú eres templo del Espíritu Santo. Tú eres templo del Espíritu Santo. Tú eres templo del Espíritu Santo. Tú no eres una reunión de cada sábado a las 5:30. Eres templo del Espíritu Santo por donde vayas. Pero aquí, en este rinconcito, iglesia, donde estamos 50 o 60, no sé cuántos, hay un espíritu que anhela que tú le permitas entrar a donde solo Él puede entrar, para restaurarte, para devolverte lo que el enemigo te ha querido quitar. Dios no te salvó para que seas un simple simpatizante de Cristo. Dios te salvó para que tú ocupes un lugar en sus planes. El lugar que Dios te llamó a ocupar aquí no lo puedes ocupar sino solamente tú. Usted va a decir, pastor, pero esa prédica está ahí como, no sé. Usted nos quiere convencer, nos quiere asustar para que todos hagamos el taller. Bueno, sí, ojalá se vaya bien asustado y no pueda dormir esta noche, para que se matricule. Mire, lo que le estoy diciendo es totalmente bíblico. Yo no lo puedo engañar a usted. Yo tengo un compromiso con Dios. Yo no lo puedo engañar a usted. Eso es muy delicado. Y le voy a leer Efesios 4:11 para que lo lea usted en su casa. Dice lo siguiente: Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros, como nosotros. Ellos tienen la responsabilidad, ojo a esto, tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Quiero decirle esto: la Puerta In-House es una congregación y la suma de muchas congregaciones es la iglesia, porque la iglesia somos las personas. Esta es una congregación, para que pongamos el término correcto. Y dice
ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y nuestro conocimiento en el Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos ¿a dónde? A la plena y completa medida de Cristo. Es nuestra responsabilidad con ustedes, con el Señor, prepararlos, llevarlos a un encuentro con Él. Yo le invito a que haga este proceso. Yo sé que tal vez no somos Harvard, pero vuelvo y le digo, el Espíritu Santo está aquí. Si usted hace este proceso para honrar al Señor, para agradar al Señor, no a mí, ni a usted mismo, ni a su esposa, ni a su hermano, ni a su hermana, ni a su papá, ni a su mamá, eso es un tema suyo. Yo le aseguro que usted se va a sorprender, porque se llama sanidad y restauración. En 8 días le voy a predicar de qué se trata el camino a recorrer. Lo animo a que se inscriba y lo haga y le crea al Señor. Puede no hacerlo, no hay ningún problema. Vuelvo y les digo, por eso no vamos a dejarlos de amar, no importa. Pero la invitación es aprovechenlo.